¿Así nos está hablando algo ahí en la carrera? Sí, ingeniera, más o menos están calculando para el 7 de marzo. ¿Después del carnaval? Sí, ingeniera. Eso ya va a estar más sonado, ¿no? Bueno, espero que en el carnaval no empiece a rebrotar el COVID. Pero bueno, como dicen, después del gusto venga el susto, dirán pues los carnavaleros. Ok, bueno, nosotros ya hemos visto todo lo que es métodos de aforo, directo, indirecto. Hubiera sido interesante que llueva un poquito el jueves, como para que podamos aforar con flotadores, ¿no? El día jueves, pero parece que todavía no sabemos cómo estará el clima. Habíamos quedado en... Terminamos. Ay, por favor. Después de terminar, ahora nos toca ver el segundo tema, que para nosotros es diseño de canales. Entonces vamos a recordar brevemente, ustedes ya llevaron canales, ¿cierto? ¿O no? En hidráulica 2. Hola. Alguien dijo sí, muy. Entonces, diremos que los canales son conductos cerrados y trabajan a presión del líquido. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Entonces, ¿qué son los canales? Son conductos abiertos que trabajan en Por superficie libre. favor, ¿podría acercar más su micrófono? ¿Me escucha bien? Ahora sí, mejor. Que son conductos abiertos que trabajan en superficie libre y actúan a la presión atmosférica, conforme a la presión atmosférica. Ok. Entonces, nosotros ahora sí vamos a compartir. En esta situación, a nosotros nos toca saber primero qué son los canales, los materiales que se utilizan, cuáles son las velocidades que hay, cómo se determina y por qué es interesante las pendientes de un canal, lo que son la pendiente longitudinal, la pendiente lateral, la altura de bordo libre, la velocidad máxima permitida y el trazado del canal. Entonces, todo eso nosotros debemos saber. Hola, ¿alguien está con un televisor por ahí? Por favor, pueden cerrar su micrófono. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de canales, primero vamos a determinar por qué necesitamos estudiar en ingeniería civil canales. Ya cuando nosotros habíamos visto de alguna manera en la civilización, así en lo que es el ser humano, teníamos que llevar agua a diferentes lugares y para lo cual utilizamos los canales. Entonces, porque es una manera básica de poder transportar el agua. Entonces, pero con el transcurso y la evolución del mismo ser humano, fue mejorando su técnica,
fue encontrando mejores formas de calcular un canal, que al final se hizo una parte de la ingeniería civil. También los de agronomía llevan canales, pero no con la... O sea, prácticamente somos los ingenieros civiles que determinamos todo lo que es un canal. Y como les decía, el canal nada más que para nosotros es un conducto libre que está sujeto a la presión atmosférica, o sea, trabaja con presión atmosférica. Y cuando preguntaba hace rato, ¿es falso o verdadero? Sí, su compañero tenía razón. Es un conducto que trabaja a presión atmosférica, por lo menos en un punto de su área hidráulica. Eso significa en su sección. Si ustedes se fijan, acá tenemos justamente diferentes tipos en realidad son dos tipos de sección, y se llama conducto libre precisamente porque no trabaja a sección llena. Acá vemos un canal trapezoidal y bueno, abierto está y trabaja en presión atmosférica. En el segundo, que estamos viendo ya una sección circular, podemos pensar que es una alcantarilla, pero como no está sección llena, también pese a que puede ser una alcantarilla cerrado, pero no significa que es un conducto cerrado. O sea, es un conducto libre. ¿Por qué? Porque tiene una parte de su sección sin el líquido, por ello la presión atmosférica está presente. En si ustedes se fijan, pareciera que está lleno, ¿cierto? Sin embargo, no está lleno porque, como dice en el punto acá, por lo menos una parte de su área estaría vacía. En este caso es en esta partecita, miren. Tan pequeñita, de hecho yo lo estoy haciendo más para que lo vean, pero es así. Aquí le falta, de repente es un pedacito tan chiquitito, pero igual ya la vasta presencia de esa parte sin llenar ya lo convierte en conducto libre. ¿Ya? En cambio, en esta zona, si ustedes se fijan, prácticamente todo el tubo está lleno, o sea, no hay un solo espacio. Y es así como trabajan los sistemas de agua potable. Toda la tubería tiene que estar llena y trabaja a presión, no presión del mismo líquido en la pared. Entonces ahí como ya tienen, justamente por eso se llama estos conductos libres, ¿ya? Y este es el que cerrado o a presión. Entonces, ahora, la naturaleza siempre para el ser humano fue como una fuente de inspiración, pongámosle, ya que la naturaleza tiene conductos libres que son nada más y nada menos que los ríos, los riachuelos, etc. Entonces el ser humano cuando vio que existía algo similar, pues empezó también a querer tener esa solución estudiando la naturaleza. Entonces, como ven, los cursos de agua natural son un ejemplo de canal. Luego, ya nos vamos a definir directamente el canal. El canal es una obra hidráulica de largo trazado y pendiente suave. ¿Por qué nosotros decimos pendiente? Porque trabaja por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, donde todo el agua circula por gravedad y no hay presión. No, aquí dice sin ninguna presión, pero se refiere a la presión del conducto. Sí hay presión atmosférica, ¿no ven? Ok, luego, los canales en su clasificación inicial se puede decir que son naturales y artificiales. Naturales, como les decía hace rato, son
todos aquellos conductos de la naturaleza, ríos, arroyos, riachuelo, esos son los canales naturales. Ahora, ¿cuáles son los artificiales? Aquellos que están construidos, obviamente, por el ser humano. Entonces, ya les había dicho que, de acuerdo a la evolución del ser humano, también se fue creando diferentes formas de conducir el agua y entre una de ellas están los canales. Luego, cuando hablamos de los canales, se vuelve más interesante porque al ser abiertos y trabajar a presión atmosférica, pues también tienen propiedades hidráulicas que necesitamos nosotros conocer y luego cuando trabajen ustedes van a monitorear y controlar, ¿no? Entonces, si trabaja o no de acuerdo a lo que nosotros teníamos proyectado. Después de la clasificación inicial de un canal, ya nosotros ahora, desde el punto de vista técnico, vamos a clasificar los canales. Entonces, los canales se clasifican en realidad por diferentes parámetros. Uno de ellos es su uso final. Si los canales llevan agua para abastecimiento de agua potable, de riego, drenaje, energía hidroeléctrica, nosotros ya estamos diciendo que su patrón o su parámetro de característica es el uso final o el tamaño del canal, jóvenes. Parece que todo el mundo se ha ido. ¿No ve? Entonces decimos que es el uso final. Ahora, por el material que están construidos, los canales son naturales y revestidos. Los naturales son todos aquellos canales que no están revestidos, están con el propio suelo donde se están originando. Significa que solamente se cavan las zanjas, ya sea trapezoidal o cuadrados, rectangulares, y no se les pone ningún otro tipo de revestimiento y pasa el agua por ahí. Obviamente que tiene una gran desventaja porque existe una gran infiltración, ¿no? Luego, también al ser revestidos pueden ser mampostería, hormigón, cemento, madera o asfalto. ¿Me pueden decir alguno de ustedes qué es mampostería? Hola. Creo, Inge, que es cuando, por ejemplo, las construcciones de los castillos antiguos, así tipo medievales, cuando se juntan piedras. No sé cómo explicarlo, pero No sé si Como bloques de coro. piedras de diferente Algo así. tamaño. Todo el que quiera hablar, levanta la manito y yo le permito. Ya, ok. Freddy, ¿qué me dice? No sé si estoy en lo correcto, pero estaban diseñando esto por el río Piraí, que agarraban las grebas, las piedritas Ya. pequeñas y las más grandes, y agarraban unas mallas y empezaban a hacer como cuadrados, como unos cubos con las piedras. Ya. Eso se puede tomar en cuenta como mampostería, ¿no? Sí, en realidad cuando se habla de mampostería es generalmente la piedra en sus diferentes formas y calidades, ¿ok? O sea, si ustedes irían a La Paz, ustedes verían ahí calles incluso con una piedra especial, ¿no es cierto? Entonces, ahora, también nosotros podemos fabricar de ese tipo. Entonces, también se llama mampostería, el hecho de unir, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es la mampostería. Entonces, pueden ser revestidos de mampostería, hormigón, cemento. O sea, cuando hablamos
De hormigón es hormigón armado. Luego cemento, solamente echarle como un revoque, nada más, ¿sí? Madera o asfalto. Les vuelvo a repetir, cada vez que nosotros tenemos un material, tenemos que saber si en la zona donde estamos construyendo o donde vamos a nosotros tener un trabajo de investigación, ya sea un proyecto, hay que ver qué material existe como para no comprar, pues, ¿no? O sea, más caro. Yo no me voy a animar a hacer un canal revestido con hormigón si sé que estoy en un lugar donde no llega un tipo de transporte, ¿no es cierto? O de lo contrario, en el Amazonas, hacer uno de puros cementos, si es tan difícil, pues buscaré madera, ¿no? Otro tipo de material que me permita no erogar no solamente gastos, sino la técnica constructiva, ¿sí? Entonces, eso se llama hormigón, cemento, leche de cemento o madera o asfalto, dice. Entonces ya son dos parámetros por los que clasificamos a un canal. ¿Cuál es el primer parámetro? Uso final. Uso final. Segundo, tipo de material, ¿sí? Por su sección. Eso sí, ya todos podemos dominar. Por su sección, los canales pueden ser rectangulares, trapezoidales, triangulares, circulares, parabólicos, rectángulo con ángulo redondeado, triángulo con fondo redondeado. Entonces nosotros cuando hablamos acerca de rectángulo con ángulo redondeado significa un canal lo que estos ángulos estarían redondeados. ¿Me entienden? Ingeniero, no se ve. ¿Qué va a hacer? ¿Deja de compartir? Sí. No lo puedo creer. ¿A qué hora? Ya, ¿ahora sí? Ahora se ve. Sí, ingeniero. Bravo. Bien, entonces les digo, yo estaba dibujando nomás acá trapezoidales. Nosotros sabemos cuáles son los trapezoidales, ¿verdad? Estos, ¿sí? Luego dijimos rectangulares, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros tenemos los rectangulares, generalmente se debe saber que estos pueden ser de madera o pueden ser en roca o revestidos. En el plan 3000 hay un canal rectangular revestido. ¿Alguno de ustedes ha ido al plan 3000? Por el sexto anillo, séptimo anillo más o menos. Luego, triangulares. Ups. Triangulares. Esto. Circulares o las alcantarillas y estructuras hidráulicas importantes. Cuando hablamos de los triangulares, señores, estos canales generalmente se los hace en tierra dura, otro tipo de tierra, pero son fáciles de construir, o sea, cava y deja de esa forma. Entonces, su forma constructiva es bastante rápida. Entonces, por eso que muchos la prefieren cuando ven un cierto tipo de tierra, ¿no? De suelo. Luego, parabólicos, generalmente serían los canales revestidos. Rectángulo con ángulo redondeado, y aquí vemos, generalmente es un rectángulo, pero aquí se le hace un redondeado. Y triángulo con fondo redondeado, lo mismo, un triángulo y se redondea aquí.
¿Por qué se redondeará? Sáquenme de, a ver, vayamos razonando. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué redondeamos? Algo tiene que ver con la hidráulica. ¿Alguien se acuerda? El movimiento del agua, jóvenes. Ustedes se han percatado que cuando el agua está recorriendo, tiene energía cinética y potencial, ¿no es cierto? Esto hace que el agua esté en equilibrio. Y cuando esté en equilibrio va de una forma. Sin embargo, para obtener el equilibrio, el agua va buscando como lugares fáciles de pasar, o sea, con velocidad, que no le quite energía, etc. Entonces, cuando se estudia la hidráulica, se da cuenta que el movimiento de un flujo es mejor cuando se tiene una sección con... ¿En cuál de las secciones es más fácil? ¿Circular, rectangular, triangular? Circular, Inge. Circular. Ok, entonces, cuando el agua pasa después de mucho tiempo, se van a dar cuenta que incluso en un trapezoidal empiezan a quedar ahí dejando un redondeado, ¿no ve? Entonces, por ello también se llega a una conclusión de que mejor hacer un rectángulo, pero con los ángulos redondeados, y así le damos nomás, o sea, conservamos nomás la velocidad y estabilidad del agua que pasa por esa sección. Entonces, más que todo fue esa la razón por la que se empezaron a redondear algunas soleras de los canales. Ahora, fíjense, acá esta es una sección natural y está redondeada. Cada vez nosotros tenemos una triangular, con el tiempo esta parte se va a ir redondeando, ¿o no? ¿Alguien ha hecho una curiosidad? Por el desgaste general, ¿no? Inge, su micrófono está silenciado por si acaso. Creo que estoy teniendo problemas en mi computadora, porque hace rato se me silenció, o es que ustedes me están jugando eso, porque ahorita llamo a Aruquipa y los hago penar. Inge, nadie está jugando con eso. Espero. Inge, creo que no podemos nosotros hacer eso porque creo que no tenemos sus permisos, creo. Sí. Sí. Pero casos se han visto, les cuento. Ok. Entonces, hablando acerca del tipo de materiales, nosotros tenemos que tener en cuenta para el diseño de los canales muy en cuenta el tipo de suelo por la que vamos a pasar. Primero, porque en dependencia del material, nosotros vamos a tener velocidades que
en hidráulica se llama la velocidad depositante y la velocidad erosionante, o la velocidad sedimentante, que es la misma que la depositante, y la erosionante. Entonces, también nos interesa la rugosidad de ese material. ¿Por qué? Porque en dependencia del material nosotros vamos a tener una rugosidad X que nos va a dar o nos va a apoyar en la velocidad tanto depositante como erosionante. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, no solamente nos sirve para saber la rugosidad, sino que si tenemos canales sin revestir, la calidad del suelo nos va a permitir llevar también la cantidad de agua necesaria con sus propiedades iniciales. ¿Cómo explico esto? Si yo tengo un lugar a donde, para riego, por ejemplo, si yo hago un sistema de canales y mi agua tiene presencia de sal, entonces al pasar el agua por ese canal con el suelo natural salado, entonces el agua va a ir llevándose la sal y volviéndose algo salada. Entonces esto no va a ser bueno para nuestro riego, ¿no es cierto? Las plantas se van a morir porque cuando hay mucha sal las plantas se mueren, ¿o no? Entonces, Sí. vuelvo a decir que los canales necesitan tener mucho cuidado a la hora que el diseñador está viendo, o el proyectista, el tipo de suelo. Luego, por el método constructivo, también necesitamos saber qué tipo de suelo tenemos. Porque si ustedes se recuerdan, cuando uno está cavando un canal, pues tiene que saber si va a derrumbarse o no se va a derrumbar, ¿no es cierto? Y ese hecho de que se vaya a derrumbar o no, hay una propiedad del suelo. ¿Qué se llama? ¿Ustedes han llevado ya suelos o no? Mecánica de suelos. Estamos llevando. Ya, entonces, ¿han escuchado hablar qué es el ángulo de fricción interna? No, No, aún no no. hay. Bueno, el ángulo de fricción interna es aquel que nos permite, y está muy relacionado con la cohesividad, en lo cual nos permite ver o analizar hasta qué punto va a poder resistir sin derrumbarse, ¿ya? Pongamos acá, por ejemplo, si yo estoy cavando un suelo arenoso y quiero terminar así en rectángulo, ¿será que tengo más de 1,5 metros y esto no se me derrumba? O sea, se deteriora y se cae. Si es un suelo arenoso. Sí se cae. Entonces, y si aquí tenemos a una persona que estaba cavando, ¿qué pasa? Si si esta persona mide 1,60, hemos cavado hasta 1 metro y se derrumba. ¿Qué pasa con el joven ese o señor? Queda Se atrapado. muere, se muere, señores, se muere. ¿Por qué? Porque si esto mide 1,80 y él apenas 1,60, se derrumba y prácticamente basta que llegue un poquito más allá de su cintura, va a perder el oxígeno. ¿No ve? Va a haber presión. Por eso que cuando nosotros estamos cavando para un canal, tenemos que ver qué tanto va a ser este ángulo. ¿Ahora me entienden?
entonces yo voy a decir, oh, si yo estoy queriendo mandar a acabar recto, no, señores, me tienen que hacer un corte de tal manera que no sea en línea perpendicular al suelo base. Espero que me hayan entendido. Luego, tenemos canales que generalmente, o materiales que son típicos en el uso. En Santa Cruz, para los canales, ¿qué se usa para revestir? ¿Hasta ahí entendido? Ahora nos vamos a acordar cuáles son las partes o los elementos típicos de un canal. ¿Me podrían decir? Talud, base, mayor o menor, creo que era. Ok, primero comenzamos. Tirante. ¿Qué es el tirante? El tirante del agua. Nada más que eso, ¿cierto? Ese es el tirante, que en alguna literatura ustedes van a encontrar como Y, ¿no? O sea, el talud se puede llamar, mejor dicho, el tirante o la profundidad del agua se llama tirante o también se llama tirante y la podemos denominar con la letra Y o también se puede con la letra H, ¿sí? Que es la profundidad del agua. Luego está el espejo del agua, que es este, ¿cierto? ¿O no? El Sí. espejo de agua. Sí. ¿Qué es el espejo de agua? A ver, alguno de ustedes. Es la superficie de agua que está en contacto con la presión atmosférica. Ok. Es el espejo de agua. Luego está el ancho de la solera. ¿Ve? A toda esta parte que muchos le llaman base se llama solera, ¿es cierto? Entonces su ancho está representado por la letra B minúscula, que es el ancho de la solera o el ancho de la base. Luego está la corona del bordo, que es nada más el H. Espero que ahora sí ya no se esté borrando, ¿o sí? Luego está el bordo libre. ¿Cuál es el bordo libre? Nada más que desde el espejo de agua hasta la cota de la corona, ¿cierto? Sí, ingeniero. Luego está talud lateral, talud a lo que nosotros llamamos talud lateral y luego le llamamos el también pendiente lateral y la pendiente longitudinal que es todo el largo de nuestro canal, ¿cierto? Si va desde A hasta B, por ejemplo. ¿Ok? Esas serían las partes de un canal. ¿Alguna pregunta? Ya esto lo sabían, ¿cierto? Sí, Estamos repasando, espero que. Ahora, como dice, el talud es la relación de la proyección horizontal. El concepto como tal, ustedes lo tienen que tener gráficamente. Si yo pongo talud M igual a 3, ¿qué significa?
Y aquí voy a poner talud M igual a 2.5. ¿Qué significa? A ver, jóvenes, díganme. Participen. Esto ya lo llevaron. Aquí dice, es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la inclinación de las paredes. Depende del tipo de terreno, dice, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace rato. Ok, si yo pongo este talud igual a M igual a 3, ¿qué significa? Díganme. Y si la altura valdría, o sea, esta altura, les digo que es igual a 1. ¿Cuánto será? ¿Qué significa M? Si le puse 2.5. La inclinación, ¿qué? Está pendiente. Pero M igual a 2.5. Ok, eso es, pero ¿cómo tengo que dibujar? O sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta en mi dibujo para que justamente salga esta pendiente? Si decimos que es la proyección, ¿no ves? Si yo pongo aquí justo la altura, ¿cuánto era? 1, ¿cierto? Y yo digo, M es igual a 3. ¿Qué significa? Esta altura multiplico por 3. 1 por 3, 3, ¿cierto? Sí. Entonces, desde aquí, nosotros proyectamos así y ponemos 3. O sea, aquí hay 1 y aquí hay 3 veces. Eso significa que desde aquí hasta donde se proyecta justamente esto es igual a 3. ¿Me entendieron? 3 veces la altura significa. Si aquí dice 2.5, ¿cuánto será entonces desde aquí hasta acá? 2.5. 2.5 veces la altura. 2.5, ¿verdad? ¿Ahora ya entendieron? Espero que sí. Luego, vamos hacia la velocidad mínima permitida o a la que también le llaman velocidad no depositante. Comencemos sobre las velocidades, la velocidad sedimentante y la velocidad erosionante. ¿Qué es la velocidad depositante o sedimentante? ¿Eso lo avanzaron? Buchavi. Está bien. La velocidad sedimentante es aquella velocidad en la que las partículas reciben del flujo del agua que hace que empiecen a quedar asentadas en la solera de un canal. ¿Qué significa esto? Me voy a venir a esta figurita y digo, la velocidad sedimentante es cuando desde este punto una partícula comienza a viajar, pero tiene tan poca velocidad que esta partícula empieza a quedarse en la solera. Basta que se vaya quedando un poco y se van quedando una detrás de otra. Si aquí estaba la partícula, se queda y las otras van quedándose
porque también están con la velocidad muy reducida. A esa velocidad que permite que se queden los sedimentos se llama sedimentante o depositante, ¿ya? De tal manera que con el tiempo, ustedes han ido por los canales de Santa Cruz, empieza a haber grandes montones de tierra, ¿no es cierto? Eso se llama asolve. Entonces, la velocidad depositante es aquella tal que una vez que las partículas tienen el flujo del agua tan reducido o es tan menor la velocidad que empiezan a quedarse atrapadas en la solera del canal. A esa velocidad se llama sedimentante. Y cuando nosotros estamos hablando de la velocidad mínima permitida, nos tenemos que decir que es una velocidad tal que las partículas no se quedan, pese a que pueda ser un poquito lento, pero igual siguen recorriendo. Por eso se llama velocidad no depositante, o sea que es un poco más alto que la velocidad sedimentante y no permite que las partículas se queden, ¿ok? Porque si se quedaran, estaríamos teniendo las plantas, los musgos, pececitos, etcétera, como ya vemos en nuestro canal. Cuando el agua no lleva limo, la velocidad no es importante. Significa que si el agua es clara, no nos interesa la velocidad depositante, porque ¿qué se va a quedar? O sea, no hay sedimento. Y por eso que no va a permitir el crecimiento de las plantitas, ¿no es cierto? Ahora, aquí nosotros utilizamos al señor Manning para poder encontrar los diferentes parámetros de nuestro canal. También utilizamos la fórmula de Levy para saber a qué es igual la velocidad mínima permisible, ¿sí? Que evita la sedimentación de las partículas. Y decimos que esta es la fórmula: velocidad no depositante es igual a 0.01 por la velocidad de la caída de una partícula del diámetro sobre la raíz cuadrada del diámetro característico de las partículas en suspensión. Eso significa qué tamaño tienen en milímetros, y multiplicado por la raíz cuadrada del radio hidráulico del canal, y finalmente el coeficiente de rugosidad del perímetro mojado o del material del canal. Como ven, la fórmula no es complicada. Entonces nosotros por esta fórmula podemos determinar a qué es igual la velocidad mínima permisible. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la velocidad no depositante o mínima permitida? No. Ahora, la fórmula de Levy la estudió mucho el ingeniero Zamarin y pudo obtener una fórmula semi-empírica. Hay que tomar en cuenta que todas estas fórmulas fueron mucho practicadas, evaluadas, probadas, etcétera, en laboratorio. Muchas veces estas fórmulas nos sirven para diseñar, pero en la vida real se producen algunos cambios, ¿no? Luego, sobre las pendientes del canal, nosotros tenemos que tomar, más que todo es la pendiente longitudinal, que nos permita que se tenga, primero, en todo su trayecto, tenga una velocidad tal que no vaya a haber sedimentación, ¿sí? Sin embargo, aquí hay otro parámetro, que es la velocidad erosionante.
Entonces, ¿cuál será esa velocidad? Miren, aquí hay un canal en Edimburgo. Más que todo, esta es una parte en Europa. Los europeos han tratado en la mayoría de las veces canalizar sus ríos, ¿no? Y en algunas oportunidades han conformado ríos han conformado canales tan grandes que prácticamente se comportan como un río, pero lo pueden dominar tanto en su época de estiaje como en su época de lluvia. Entonces son navegables y he ahí la tecnología que ellos tienen, ¿no? Aquí, por su uso, podemos decir que un canal, ¿se imaginan qué canal es este? El de Panamá. El de Panamá. Entonces, prácticamente el canal de Panamá se considera una de las maravillas que hizo el hombre, ¿no es cierto? Porque ha podido no solamente disminuir el tiempo de transporte de un océano al otro, sino que ha utilizado muy buen conocimiento el ser humano como para poder crear el canal de Panamá. Que su labor, más que todo, está en que ellos tienen bastantes esclusas que hacen que los barcos cargueros pasen sin mucha dificultad. ¿Ok? Y acá tenemos justo otro canal que está en San Joaquín, en California. Fíjense lo árido del lugar. Aquí hay bastante evaporación, sin embargo, cuando un proyecto es tan bien hecho y además cumple la función de su objetivo de llevar agua y que se pueda obtener áreas de cultivo, pues está bienvenido, ¿no? Aquí, para que vayan saliendo de su letargo, que hay un canal que se llama Karakum. Es uno de los canales más largos del planeta y que mide 1.400 kilómetros de longitud. En su época fue uno de los más largos del mundo, les decía, pero ahora en primer lugar queda un canal de China, que es uno de los más largos del mundo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a la velocidad erosionante, como habíamos hablado hace rato. La velocidad erosionante es aquella velocidad cuando las partículas del agua tienen tanta velocidad que van erosionando las paredes y la solera del canal. Y si antes con la velocidad depositante provocamos que haya asolves o lo que llamamos también cantidades de tierra, lo que provoca la velocidad erosionante es, como dice el nombre, empieza a desportillar, a rasgar, se podría decir, a destruir las paredes laterales y automáticamente comienza una erosión. Por eso se llama velocidad erosionante, porque hay que tener en cuenta que el agua, al pasar por una sección, que produce ondas, ¿no es cierto? Esas ondas, aparte de esto, también lleva tierra, pues incluso basura en nuestra situación. Entonces, esto con la velocidad que van estropeando las paredes laterales o lo que llamamos taludes y ahí comienza la erosión. Basta que una parte del canal comience a erosionar y olvídense, todo comienza a destruirse. Entonces, esa velocidad es la erosionante. Ahora, la velocidad máxima permisible es aquella que está un poco por debajo de la velocidad erosionante, lo cual hace
que no se destruya el canal. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta mucho sobre la velocidad sedimentante y sobre la velocidad no sedimentante y no erosionante. Entonces, nosotros conocemos cuáles son los máximos y mínimos y tenemos que estar en el medio, a la que se llama la velocidad de proyecto. Y ahí nace la teoría de la velocidad permitida. El método de velocidades permitidas se llama la teoría para poder diseñar un canal. Existe otro método que se llama el método de la fuerza atractiva, que generalmente lo utiliza la Bureau Reclamation de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, las dos, una no tiene que envidiar a la otra, porque las dos están regidas por el coeficiente de rugosidad, o el D, ¿quién lo descubrió el coeficiente de rugosidad? Jóvenes. Ok, ¿sigo compartiendo? No, Inge. ¿Ve? Es que ya lo corté, pues. Entonces, recapitulando, diremos que la velocidad erosionante es aquella que permite que las partículas se queden asentadas en la solera. No. No, ¿verdad? Ok. Bueno, nos faltan ¿cuántos minutos para terminar? Unos 20 minutos, ¿cierto? Sí, Inge. Ok, saque una hojita, por favor. Vamos a tomar un control. Primer pregunta. ¿A qué se denomina canal en obras hidráulicas? Segunda pregunta. ¿Cuál es la clasificación de canales? Tercer pregunta. ¿A qué se denomina? No, dibuje un canal y sus elementos. ¿Qué número de pregunta vamos? La 3, ingeniera, disculpe, ¿cuál era la 2? La 2, Buchapi. ¿Cuál es la clasificación de los canales? Ahí está. Tercera, dibuje el canal y sus elementos. Cuarta, ¿en qué se diferencian la velocidad sedimentante y la velocidad mínima permitida? Siguiente, ¿en qué se diferencian la velocidad erosionante y la máxima permitida? Ok. Tienen 5 minutos. A partir de ahorita, que es Inge, las... ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es la definición de canal en obras hidráulicas? ¿Lo tiene? Sí. Ok.
como ya saben, a mi correo electrónico, no al WhatsApp.
Inge, Inge, disculpe. ¿Sí? En la número 4 era la velocidad cementante. Sedimentante, de sedimento. Ah, ya, ya, Inge, gracias. Ya tendría que estarme mandando.
Ingeniera, una consulta. ¿Eh? ¿Me podría decir si le llegó, ingeniera, por favor? Estoy ingresando. Ahorita le digo, Gracias, ¿ya? De nada. gracias. Usted es Percy, Gutiérrez Justiniano, ingeniera. ¿ve? Es que todavía no los conozco. Después ya de automáticamente. Sí, sí se recibió. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Hasta mañana, digo, hasta el jueves. Todos los, ya teniendo aquí sus controles, hasta el próximo jueves, por favor. Solo ingeniera. Hasta luego. Ok, ingeniera, hasta luego. Inge, disculpe. Hasta mañana, digo, hasta pasado. Inge, ¿puedes subir los PDF al Moodle? Sí, lo voy a subir. Disculpe, ingeniera. Sí, Buenas noches. buenas noches. Estudiante Quintanilla. Saludos, ingeniera.